Muy buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo encuentro en la Casa de Alicia Virtual. Soy Beatriz Miranda, profesora de literatura, directora de la Cátedra Alicia Goyena, esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, que, como ustedes saben, la conocemos más como la Casa de Alicia en esta gestión. En mi nombre y en nombre del equipo que integro, especialmente de mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, que es la encargada de comunicaciones de nuestra dependencia cultural, les agradecemos estar presentes hoy y en esta que es la tercera de las jornadas de actualización e intercambio de experiencias educativas para docentes de química, organizadas por la Inspección de Química de la Dirección General de Educación Secundaria. Tenemos con nosotros a los queridos habitantes de la casa, los inspectores, profesores Horaide Carvalho y Manuel Nieto, y le damos la bienvenida a la responsable del encuentro de hoy, que es la profesora Bettina Miegue. Muy bienvenida, Bettina, que va a compartir con nosotros dos experiencias innovadoras. Una, cuyo título es Aprendo enseñando, una propuesta de coaprendizaje aplicada a la enseñanza de la química en tercer año del ciclo básico, y la segunda, Química en contexto, el árbol que da jabón. Como siempre, quienes ya habitan la casa saben que se genera sobre el final de los encuentros la instancia de intercambio a través del chat de Zoom y moderados por los profesores inspectores, ¿verdad? Quizás, y lo hablábamos con Bettina en la reunión previa, ¿verdad?, la actividad, como se trata de dos experiencias diferentes, esta vez las que se van a compartir, quizás una vez que ella comparta y se exponga sobre la primera experiencia, pueden darse el primer intercambio en unos primeros minutos y luego se desarrolla la segunda y así, ¿verdad? Porque de esa manera quizás sea un poco más organizado. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos por ser parte, muy bienvenidos. Afuera llueve, por lo menos acá en Montevideo, sé que como siempre de todas partes vienen, así que por ahí en algunos lugares hay sol. Así que estamos bien adentro de la casa hoy. Le doy la palabra a Manuel y a Horaides y muchísimas gracias. Bueno, gracias Beatriz. Como siempre, agradecerles por la posibilidad de hacer estas charlas, también agradecer a Bettina, que tengo el gusto de conocerla hoy porque tampoco la conocía, y a todos los profesores que como siempre muchos se repiten y que se ve que algunos se anotaron para varias charlas, y agradecerles y esperemos como siempre que disfruten de la instancia. Manuel. Bueno, y por mi parte, bueno, agradecer a todos los docentes de química de todos los rincones del país que están presentes hoy. El cupo para esta instancia se completó muy rápido, de modo que quedaron afuera muchísimos, pero bueno, están representados igual todos los departamentos. Agradecer también bueno, la presencia para mí es un orgullo especial, de muchos exalumnos y exalumnas de didáctica e incluso de liceo, y en algún caso que estoy viendo por allí, del liceo y de didáctica. O sea que por partida doble, que bueno, eso me genera una satisfacción y orgullo. Y veo también alguna alumna de este año por allí, así que bueno, tengo mucha gente conocida, y bueno, y ni hablar de docentes que hemos visitado, y otros que no visitamos, pero que hemos compartido instancias de salas, encuentros o este tipo de actividades de intercambio en muchas oportunidades. Agradecer también a, bueno, Beatriz y Marta, por supuesto, por todo el trabajo de organización. En general, los docentes tenemos poco tiempo, sabemos que estamos muy exigidos en estos momentos de pandemia, con tanta actividad no presencial, que implica un tiempo especial importante, pero bueno, todos ustedes han sacrificado una hora y media, 2 horas de su descanso para la formación permanente, lo cual realmente habla muy bien de todos los presentes. Y bueno, y un agradecimiento muy especial a Bettina, docente, bueno, muy creativa, trabajadora, estudiosa, que apenas le propusimos la posibilidad de compartir sus experiencias, algunas de ellas, bueno, enseguida nos dijo que sí, y bueno, y hoy está generosamente compartiendo, bueno,
parte de lo que hace, que es de gran calidad, con todos nosotros. Así que bueno, agradecerle especialmente a ella también, que bueno, si no estuviera ella, esta instancia no estaría teniendo lugar. Así que bueno, gracias Bettina, y podemos comenzar nomás con la actividad. Bueno, muchas gracias, especialmente por esta tan cálida bienvenida que me han dado. Es un placer y una satisfacción para mí haber sido convocada por la Inspección de Química y por la Casa de Alicia, que nos abre sus puertas para poder, bueno, hoy compartir con todos ustedes algunas experiencias de aula que he podido desarrollar a lo largo de mis cursos, de mi labor docente, y bueno, algunas propuestas que fueron evaluadas como significativas y que hoy les voy a compartir para que, bueno, cada uno pueda evaluarlas, quizás pueda tomar alguna idea, modificarle algo, ¿por qué no? Y bueno, lo podemos discutir después al final. Como les decía en la presentación, Beatriz, la primera de esas experiencias trata de una propuesta sobre coaprendizaje que fue desarrollada en el grupo de tercer año de ciclo básico, y la segunda es una experiencia de química en contexto. Bueno, así que si les parece voy a comenzar primero presentando la propuesta de coaprendizaje. Vamos a compartir la pantalla. A ver, allí. Tengo un asistente que ya aprovecho para darle las gracias, la profesora Rita Silva de Biología, que ha sido, la verdad, invalorable su apoyo con esto de la tecnología, así que aprovecho para agradecérselo públicamente. Bueno, allí estamos. ¿Se puede visualizar bien? Sí, perfecto. Sí, bárbaro. Perfecto. Bueno, muy bien. La primera propuesta de coaprendizaje, como dice su nombre, aprendo enseñando, y le deben llamar profesor por un día, ¿sí? O profesora por un día a esta propuesta de coaprendizaje que se desarrolló en el grupo de tercer año. Bueno, antes de empezar a comentarles la propuesta en sí, me gustaría conversar sobre algunas de las investigaciones que sustentan o que fundamentan las potencialidades que tiene el aprender enseñando. Existen varias investigaciones al respecto, ¿sí? Hay bibliografía que habla sobre el aprender enseñando, y una de esos autores, que lo recomiendo porque es muy interesante, es un libro publicado por el profesor David Durán, de la Universidad de Barcelona, que se llama Aprenseñar, que habla al respecto de esto, que está muy interesante, y en el cual yo pude basarme y sacar muchas de las informaciones para compartir hoy con ustedes, de los fundamentos. Enseñar y aprender son dos verbos que no siempre se conjugan juntos. Si bien sabemos de parte de la psicología de la educación que esta apoya el estudio de los procesos de enseñar y aprender como un todo, existen experiencias donde muchas veces uno se da sin que exista el otro. Enseñar es una actividad metacognitiva que implica el autoconocimiento, en primer lugar, y además el conocimiento de los demás. Aprendemos enseñando cuando convertimos esa actividad del aprender y el enseñar en una actividad bidireccional, es decir, en un diálogo con el otro, en una interacción con el otro, pero además con nosotros mismos. Es una actividad que no solo está restringida a decir lo que sabemos, a comunicar lo que sabemos, sino que implica una transformación de eso que sabemos para poder compartirlo con otros. Entonces, enseñar cuando es comprendida como ayudar a otros a aprender, está comprobado que requiere y que promueve un cambio a nivel personal,
que se produce antes, durante y tras esa enseñanza. Tomando en cuenta el profesor Durán, él hace una experiencia con profesionales de la educación donde les plantea una pregunta que se las voy a plantear yo ahora a ustedes, y que cada uno en unos segunditos va a responder para sí mismo. Y es si aprendes cuando enseñas. Esa es la pregunta. ¿Aprendes cuando enseñas? ¿Aprendemos cuando enseñamos? Según las investigaciones, la mayoría de las veces esa respuesta es afirmativa, o sea, que la tendencia generalmente es que sí. Entonces, todos tenemos o debemos tener en nuestra memoria experiencias en las cuales tuvimos que indagar, que investigar o que aprender algún tema, algún contenido, que hasta ese momento tal vez desconocíamos o que no teníamos un conocimiento demasiado profundo con el objetivo de compartirlo, de socializarlo, ¿sí? O de enseñarlo a otras personas, ¿sí? Entonces, en este sentido, es que actividades como, por ejemplo, preparar un material, con todo lo que eso conlleva, seleccionar y jerarquizar la información, es decir, identificar cuál es la información primaria, cuál es la información secundaria, elegir las estrategias con las cuales se va a presentar esa información, ese tema en cuestión, ese contenido, explicarlo a otros para que los otros lo puedan comprender, y además estar sometido o exponerse a cuestionamientos, a interrogantes o a dudas, ¿sí? Son actividades que está determinado que tienen un gran poder educativo para quien las lleva a cabo. Esta actividad del aprender enseñando, ¿sí? No es nueva. Yo les traje acá para compartir algunas frases, ¿sí? Que muestran cómo el aprender, como enseñando también se aprende, tienen larga data. Por ejemplo, tenemos allí la del filósofo romano Séneca, ¿sí? Que consideraba que enseñar es aprender, o la de Comenius, considerado el padre de la didáctica, ¿verdad? Este filósofo y pedagogo que dice que quien enseña a otros aprende el mismo. Joseph Joubert, que es un ensayista francés, enseñar es aprender el doble o aprender 2 veces, decía. Pau Casals, para mí no hay una separación entre enseñar y aprender, porque enseñando también se aprende. Y por último, una frase de Paulo Freire, que dice que quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. ¿Sí? Frases que algunas de ellas, como les decía, tienen larga data y que en todas resaltan ese valor, esa potencialidad del aprender enseñando. Al respecto, dentro de los estudios que yo les comentaba, de las investigaciones que existen hoy en día, hay una que fue desarrollada por Linda Anis, que tiene un diseño experimental realmente muy bueno, donde toma una muestra de 130 estudiantes, que los distribuye en 5 situaciones distintas respecto al aprendizaje de un mismo contenido, que después va a ser evaluado respecto al contenido y respecto a los beneficios cognitivos. A uno de esos grupos de estudiantes el contenido les era enseñado, otro grupo lo leían, otro grupo leían y además les era enseñado, un cuarto grupo lo leían para enseñarlo, aunque no se los habilitaba, no se les permitía hacerlo, y un quinto grupo eran quienes lo leían, pero además tenían la tarea de enseñarlo, de comunicarlo, ¿sí? A otros para que lo pudieran comprender. El resultado fue que aquellos estudiantes que corresponderían al grupo 4 y 5, ¿sí? Son los que obtuvieron los mejores resultados, y especialmente quienes lo leían y tenían la oportunidad de socializarlo o de enseñárselos a otros. Linda Anis concluye que enseñar a otros favorece un aprendizaje verbal al requerir mayor atención no solo a lo que se tiene que enseñar y aprender,
sino que requiere atención al tener que codificarlo personalmente, es decir, apropiarse del contenido, reconstruirlo en la mente y asociarlo a su vez con los conocimientos previos. Les comentaba al principio que esta propuesta de coaprendizaje era una propuesta que se enmarca dentro del coaprendizaje, que tiene algunos sustentos. Tal vez el más importante es el de la zona de desarrollo próximo, que todos debemos recordar, ¿sí? Este concepto vygotsquiano, ¿sí? Que según Vygotsky, las interacciones que comportan aprendizajes tienen lugar en esta zona de desarrollo próximo, es decir, en ese espacio, en esa zona que existe entre el nivel de desarrollo real, que es lo que el estudiante puede hacer por sí solo, y el nivel de desarrollo potencial, es decir, lo que puede hacer con la ayuda de otros. Es muy importante en este coaprendizaje transitar por esa zona de desarrollo próximo, ¿sí? Que da lugar a una ampliación de la zona, y eso va a implicar oportunidades de aprendizaje para todos los participantes. En ese interactuar en esa zona de desarrollo próximo, ese coaprendizaje implica un diálogo, implica la cooperación y la actividad conjunta, es decir, lo que hablaba hoy más temprano, una actividad bidireccional, donde exista la posibilidad del intercambio, donde exista la posibilidad de mejorar en cuanto a el aprendizaje que cada uno ha podido llevar a cabo. En este sentido, bueno, los estudiantes asumen un rol protagónico, ¿sí? Por varias razones. En primer lugar, porque el estudiante profesor, así le dábamos en llamar en esta propuesta, debe realizar una actividad metacognitiva importante, porque debe evaluar su propio conocimiento y la comprensión, y tiene que compartir o comunicar su pensamiento de manera clara, de manera precisa, ¿sí? Hay tres tipos de procesos que se llevan a cabo en esta actividad por parte del alumno profesor o el estudiante profesor. Es observar, porque el enseñar le permite observarse a sí mismo desarrollando esa tarea. Es escuchar, porque debe escuchar a los demás, a sus pares, ¿sí? Para conocer, por ejemplo, sus procedimientos, y además el experimentar, es decir, el enseñar permite de alguna manera poner a prueba métodos de trabajo alternativos o procesos innovadores. Bueno, existen infinidad de investigaciones al respecto, ¿sí? Del aprender enseñando, y yo tomé algunas, como por ejemplo el desarrollo de modelos instructivos que están apoyados en las tecnologías de la comunicación. Ahí está su nombre en inglés, Learning by Teaching Paradigm, y concretamente Bisway y algunos colaboradores han ideado lo que le llaman Teacher Agent, que son programas informáticos que simulan, digamos, un aprendiz al cual hay que enseñarle algún contenido o alguna temática, ¿sí? Como manera de que la persona que enseña también esté aprendiendo en la misma actividad. Bueno, hasta acá entonces algunos de los fundamentos, ¿sí? O de la bibliografía, de las investigaciones que existen, que sustentan esta idea de que es posible aprender enseñando. La propuesta concreta que se realizó en el grupo de tercer año en varias oportunidades a lo largo del año, tenía una serie de objetivos. Se buscaba que el estudiante aprenda enseñando a otros compañeros, que en general los estudiantes se involucraran de manera más activa en el proceso de aprendizaje. También introducir una propuesta de aula que resulte motivadora y significativa en ese buscar nuevas estrategias para presentar a nuestros estudiantes,
y también algo importante que es fomentar la empatía, es decir, el respeto hacia el otro, la capacidad de escuchar, que se puso, que se expuso en cada una de las actividades que plantearon los compañeros. Bueno, ¿en qué consistió la actividad en sí? Bueno, se llamaba entonces profesor o profesora por un día, donde se les planteaba a los estudiantes la posibilidad de asumir ese rol, con todo lo que eso conlleva, desde la planificación de las actividades hasta el desarrollo que iban a hacer en la clase. Se propuso la tarea, ¿sí? La consigna, que fue muy bien recibida por los estudiantes. Algunos, los más extrovertidos, inmediatamente se quisieron anotar, digamos, para poder desempeñarla, y otros que no se animaron al principio. Lo que pude ver es que con el correr de los meses en el año se fueron animando. Algunos incluso lo hicieron en dupla, lo que serían las parejas pedagógicas, los que no se animaron solos. Y bueno, fue una experiencia que realmente terminó siendo muy enriquecedora. La primera parte que se le planteó a los estudiantes fue que tenían que seleccionar un tema, ¿sí? Ese tema tenía que ser interesante, que despertara su curiosidad y posiblemente la de sus compañeros, ¿sí? Que introdujera el factor motivacional, es decir, un tema que ellos se encontraran, que les gustara presentárselos al resto de sus compañeros, ¿sí? Sí, había posibilidad que el tema tuviera algún punto de contacto con alguno de los temas, de los contenidos que veníamos trabajando, mejor, porque bueno, ya se realizaba la vinculación, ¿sí? Bueno, así que la primera parte consistió en esa selección. Luego venía la planificación de la secuencia de actividades. Acá se desarrollaron normalmente 2 instancias, ¿sí? Conmigo. Una en donde el estudiante se le pedía que presentara un borrador, ¿sí? Con un hilo conductor de la propuesta. Es decir, bueno, una vez que eligió el tema, ¿sí? Qué recursos iba a utilizar. En esto yo los ayudaba, brindándole un abanico de posibilidades, además de los que ellos pensaran. ¿Qué metodologías de trabajo? Si utilizaban la exposición oral, si iba a ser trabajo en equipo, trabajo individual. Y bueno, ¿y qué actividades en sí misma le gustaría realizar? Aquí primero presentaba un borrador y luego nos volvíamos a reunir en una segunda instancia, bueno, para ya realizar la planificación final. Algo que pude rescatar en estas instancias con los estudiantes es que eran sumamente creativos a la hora de plantear actividades, que tenían muy en claro qué actividades no les gustaba plantear a sus compañeros, producto de actividades que para ellos eran aburridas, o eran tediosas, o eran repetitivas, y que muchas veces tomaban como modelos, si bien sin nombrarlo, actividades que habían visto en algún curso, en alguna asignatura, y que ellos no querían realizar. Fueron bastante críticos en este aspecto, y bueno, y con mi apoyo fuimos armando, digamos, la secuencia de actividades. Bueno, el desarrollo, que eran las secuencias, es decir, en qué orden iban a plantear esas actividades, ¿sí? Y por último, la etapa de evaluación, ¿sí? O de coevaluación. Todos sabemos que la coevaluación es considerada hoy en día como una forma de aprendizaje entre los estudiantes. Es decir, el ofrecer a los estudiantes oportunidades de evaluar a sus compañeros, y además de que ellos también sean evaluados, es una buena manera de aprender, y de aprender también reflexionando sobre cómo han resuelto, por ejemplo, la misma actividad, aprendiendo de los errores, y también pudiendo ofrecer una retroalimentación para poder mejorar.
Así que entonces esta coevaluación es considerada una forma de aprendizaje entre los alumnos. Además, la evaluación entre iguales es una estrategia que fomenta la autorregulación, en el sentido de que deben ser conscientes de las estrategias que tienen que utilizar para poder cumplir con los objetivos. Tienen que monitorizar sus progresos y además evaluar el nivel con el que se están realizando las actividades, es decir, el nivel de consecución. Es necesario, sí, explicitar los criterios de corrección, que para esto ellos necesitaron de mi ayuda. Por ejemplo, las rúbricas sirven mucho, ayudan, porque los ordenan a la hora de tener que hacer más llevadera para ellos que no están tan acostumbrados el tema de la evaluación. Y bueno, y por último, esta coevaluación, ¿sí? Es una competencia que hoy en día es necesaria para formar estudiantes que se desempeñen de manera autónoma. En todos los casos, entonces, esa evaluación tuvo o esa coevaluación tuvo diferentes instancias. Por un lado, estaba la planificación de la evaluación que el estudiante profesor les planteaba a sus compañeros. En este caso, en general, los estudiantes apelaban a evaluaciones que tenían que ver con múltiple opción, respuesta corta, falso y verdadero, de completar. En otros casos había alguna actividad más de tipo lúdica, lo que puede ser un crucigrama, que también se presentaron. Esa instancia por un lado. Luego una instancia de autoevaluación del propio estudiante profesor, en donde allí iba a plasmar, bueno, su experiencia, cómo se sintió, qué le cambiaría si tuviera que volverla a realizar. O sea, una instancia de autorreflexión. Y por último, una vez terminadas las instancias, se planteó una evaluación al grupo de clase de compañeros para ver cómo habían recibido la propuesta. Bueno, les voy a compartir rápidamente tomé dos de esas actividades que fueron presentadas en los cursos. Una fue presentada por un chico que provenía justo de un colegio privado, hacía muy poco que estaba en la institución, por lo tanto, no tenía demasiados vínculos con sus compañeros, no había tenido mucha oportunidad de socializar. Era un estudiante que, bueno, académicamente no le estaba yendo muy bien, en general en las asignaturas, pero bueno, en química se había enganchado. Él me dijo desde el vamos que quería trabajar sobre las metanfetaminas, sobre sus efectos en la salud, sobre cómo se obtenían, y bueno, me pareció que podía llegar a ser un tema interesante, lo vi muy entusiasmado, y bueno, él fue el que abrió este ciclo incluso de profesor por un día. Comenzó pasando la lista de la clase, en ese momento la tablet, él pasó la lista, yo era una estudiante más, sentada entre los demás estudiantes, les explicó la propuesta a los compañeros sobre el tema que iba a hablar, y a continuación proyectó un video breve de una parte del video de la serie Breaking Bad, como disparador. Una vez que terminó de proyectarlo, estuvieron, bueno, conversando, algunos estudiantes hicieron algunas consultas al respecto, y él les explicó que iban a realizar una actividad en dupla, con apoyo de un breve texto informativo que él les presentó, y una serie de preguntas para responder, y armar una especie de esquema, ¿sí? Eso les dio unos minutos, trabajaron los compañeros todos en dupla, y luego vino la parte de la puesta en común, de la socialización. A medida que les iba haciendo las preguntas, que iban viendo con apoyo del texto, el estudiante fue elaborando un esquema en el pizarrón, ¿sí? Que él mismo se había armado previamente, ¿sí? Y que bueno, fue construyendo al mismo tiempo que se iba haciendo la puesta en común.
bueno, una vez terminado ese esquema, pasaron a un espacio de discusión, de preguntas, donde, bueno, fueron discutiendo sobre el tema, los efectos en la salud, los mitos que hay al respecto. Y algo interesante es que el estudiante les planteó que, bueno, que era en la instancia de preguntas, que las que él pudiera responder en ese momento lo iba a hacer, y las que no, se lo iba a llevar anotado en una hoja para buscar la información. Y así fue. Hubo algunas preguntas que en el momento no supo, las anotó, y a la clase siguiente trajo las respuestas y pudimos continuar con un breve intercambio. Y bueno, y a continuación una evaluación que les planteó individual a todos los compañeros, incluida a la profesora también, que tuve que realizarla. Y bueno, él se llevó todas las evaluaciones para la casa, las corrigió, y a la clase siguiente hizo una devolución, donde, bueno, además de poner una calificación, les ponía un breve comentario, y además contestó esas preguntas que habían quedado pendientes. Fue una clase muy fructífera, y que tuvo muchos frutos que ahora después les voy a comentar al final los resultados. Esa fue una de las actividades que seleccioné para ustedes. Y la otra, desarrollada por una chica, que le dio en llamar Cafeína para Todos. Ella quería trabajar sobre el café y especialmente conocer y presentar a sus compañeros qué es la cafeína, cuáles son sus efectos en el ser humano, y bueno, en fin, hablar sobre esta sustancia. Aquí vinculó con el programa de tercero que veníamos trabajando sobre sustancias, y ella, bueno, quiso hacer la aplicación con la cafeína. El disparador que funcionó sumamente bien y que fue muy atractivo fue que se prepararon termos de café que estaban en el escritorio, o sea que cuando los compañeros ingresaron al aula, estaban los termos con el café preparado. Bueno, había edulcorante, azúcar, y la compañera les ofreció un vaso de café a sus compañeros. Así empieza la tarea, la actividad. Esto, imagínense que inmediatamente captó la atención de todos, qué estaba pasando, por qué ese vaso de café. Y bueno, y mientras iban degustando, ella comenzó a hacer una indagación oral de ideas previas que tenían al respecto. Bueno, qué era el café, de dónde se obtenía, si sabían qué componentes tenían y demás. Y hizo algunas puntualizaciones, algunas anotaciones en un costado del pizarrón que quedaron allí como testigo. Luego, ella había preparado una narración, no una lectura, sino una narración, que hablaba sobre los orígenes del café, sobre las características de este producto, y bueno, les hace esa breve narración, para pasar a proyectar un video, que también hablaba sobre el café y sobre la cafeína, y les propone allí que podían tomar nota de ese video, tras lo cual iban a realizar una actividad en grupo que consistía en la construcción de un mapa conceptual, con apoyo también de un texto breve, donde se les daba un mapa conceptual semi completo, y había recuadros que ellos tenían que ir sacando la información para poder completar. Una vez que lo tenían armado, se hacía la puesta en común, la socialización de los trabajos, y ella había preparado en hojas A4 impresas los recuadros para poder ir armando el mapa conceptual en el pizarrón, con esas hojas y con flechas, irlo armando entre todos. Y bueno, allí se vinculó con el contenido que era el tema de las sustancias, y propuso como proyección a los estudiantes, o sea que les mandó una tarea domiciliaria, que era en búsqueda de la cafeína, que tenían que buscar imágenes, traer o productos que fueran de uso en la vida cotidiana, que también tuvieran cafeína, por ejemplo bebidas, medicamentos y demás, que eso se utilizó a la clase siguiente. Y bueno, su evaluación consistió en un crucigrama, que le fue planteado y que ella se lo llevó luego para corregir.
En cuanto a la evaluación de la propuesta, de lo que surge, ¿sí? Luego de que se les plantea todo el grupo de estudiantes, bueno, en primer lugar estuvo muy en juego la motivación, ¿sí? Tanto del estudiante profesor como de los compañeros, donde jugaron muy a favor esos disparadores que utilizaron, y bueno, tal vez el no tener la figura del docente que ya conocían siempre delante, sino la de un compañero, hizo que el factor motivación estuviera siempre presente. La empatía fue importante en la autoevaluación que hacían los estudiantes, profesores, el hecho de ver, de tener que ponerse en el lugar del otro, entender cuáles eran sus dificultades, entender la diversidad de las personas que tenían por delante, de que podían tener diferentes procedimientos para trabajar, las dudas que planteaban. Influyó muchísimo en la autoestima, ¿sí? Los estudiantes, profesores se sintieron útiles, se sintieron responsables. Les decía hoy, a raíz del chico que venía de otro colegio, que bueno, no tenía muchas oportunidades, no había tenido hasta el momento de socializar, que a partir de esta propuesta se sintió mucho más integrado. A lo largo de las distintas actividades se pudo ver cómo estudiantes que hasta el momento eran considerados conflictivos, podríamos llamar entre comillas, por los compañeros, o poco sociables, o muy introvertidos, fueron asumiendo un rol totalmente diferente, y sus compañeros lo fueron viendo. ¿Sí? Pasaba que a veces al terminar las clases, los propios compañeros decían, se asombraban, no creía que pudiera llegar a hacer una clase así, qué interesante, pero viste, profe, que en clase no habla mucho, pero acá cómo pudo explicar, y bueno, en fin, eso que fuera un poco cambiando la visión de muchos de esos estudiantes. Y en el aprendizaje manifestaban que en la mayoría de las propuestas habían aprendido algo nuevo que hasta el momento no conocían, es decir, habían incorporado algo que les había captado su atención, que les había resultado interesante. Bueno, y para terminar esta propuesta, entonces, como reflexión, podemos ver que existe mucha cantidad de investigaciones y de conocimiento que avalan las potencialidades del aprender enseñando. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no damos más oportunidades a nuestros estudiantes para que aprendan enseñándose unos a otros? Y bueno, los estudiantes pueden enseñar y aprender enseñando si nosotros le damos esa oportunidad, si nos animamos a no monopolizar esa actividad, esa tarea que hasta ahora siempre la realiza el docente, y que vemos que por diferentes razones está comprobado que los resultados son significativos cuando los estudiantes interactúan entre iguales, entre pares. Así que bueno, los invito a poder en algún momento desarrollar alguna instancia de este tipo, que realmente créanme que les va a resultar interesante, y sobre todo a los estudiantes. Muy bien. Bueno, Bettina, si te parece, ya que habías tú misma propuesto de repente dividir las preguntas para cada parte de esta jornada, sí. Hay una pregunta que nos hace la profesora Daniela Silva, nos plantea, ¿se destinó tiempo de clase para ayudar a los alumnos a preparar sus clases o fue enteramente una labor domiciliaria? Eso es lo que nos preguntan. Bien. No, en realidad el borrador sí fue como una tarea domiciliaria, y en esto en realidad lo que colaboró fue el hecho de que en el liceo donde me desempeño, el liceo número 2 de Colonia, soy también ayudante de laboratorio en el turno de la mañana. Entonces eso hizo que los estudiantes se acercaran al liceo mientras yo desarrollaba esa tarea, y ahí hacíamos las coordinaciones. Generalmente cuando tenían educación física, para que no tuvieran que venir otro día, se quedaban un rato,
y bueno, ahí era cuando hacíamos esa planificación. Entiendo que tal vez a veces cuando el docente corre de un liceo para el otro, toca el timbre o tiene que ir para otra clase, eso es más complicado, pero bueno, puede haber una instancia de tarea domiciliaria o de encuentro vía virtual, tal vez, para agilizar esos tiempos para quienes no tienen, como el caso mío, que tengo otra labor dentro de la institución. No sé si quedó contestada la pregunta. Creo que sí. Acá tenemos alguna pregunta más. Carolina Duarte nos pregunta, ¿todos los alumnos dieron un tema? Y relacionado con esto, la profesora Andrea Ortega a su vez dice, si no entendí mal, fue una propuesta voluntaria. ¿Cuántos estudiantes se propusieron como estudiante-profesor? Unimos las dos preguntas. Bien. Bien, no, sí, fue una propuesta voluntaria, no todos los estudiantes, ¿sí? Fue un número alrededor de unos 21, 22 estudiantes, ¿sí? De un grupo de 30. Esa fue la experiencia que más estudiantes recogió en un año, porque esto no solo fue en un año de curso, sino que la he venido desarrollando en diferentes años. Sí, en ningún grupo fue el total, digamos, de la clase, era voluntario, y en algunos casos, como les decía hoy, eran en parejas, eran en dupla. ¿Ah? Y la otra pregunta, perdón. Está relacionado, ya la respondiste bien. Junto con esta. Después acá nos preguntan también, ¿cómo se tomó en cuenta, Alexandra Forni, nos pregunta, ¿cómo se tomó en cuenta la evaluación realizada por los alumnos que dieron sus clases? Bien, hubo también una rúbrica armada por mí, donde, bueno, allí había un punteo de las diferentes, bueno, competencias, los diferentes aspectos que yo iba a evaluar, que ellos lo conocían de antemano, y bueno, fue evaluado como una actividad especial para aquellos que tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Y además, la evaluación que hizo el estudiante practicante, estudiante profesor de los estudiantes, fue tomado en cuenta también de clase, ¿sí? O sea que yo incorporé las calificaciones que esos estudiantes, también las revisé, no las evaluaciones, pero incorporé las calificaciones como una actividad más de clase. Es decir, que no quedaba solo en que lo corrigiera y nada más. Hacemos una pregunta más, así porque si no, no nos va a dar el tiempo para la segunda experiencia. Por acá tenemos una felicitación de Ámbar Suárez, que bueno, elogia mucho tu trabajo. Después lo vas a encontrar todo completo aquí, pero bueno, es un lindo comentario. Y tanto Diana Viña como Florencia Bertero, de alguna manera, plantean algo parecido. Una de ellas nos pregunta cómo se contextualizaron los temas elegidos. La otra pregunta, la otra profesora, si se pensó en coordinar con otras asignaturas, o sea, de alguna manera, si hubo también algún enfoque interdisciplinario, o por lo menos si hubo contextualización. Por allí estarían las dos preguntas de estas colegas. Bien. La idea, cuando se les plantea la propuesta, es que en lo posible, si podía tener conexión con alguno de los temas, mejor. En este caso, se trabajó se conectó, que luego yo también lo retomé, dentro del tema sustancias. En general, sí, hubo de reacciones químicas, por ejemplo, y en general hubo un acercamiento a lo que se venía trabajando. Sobre metales también, recordando el programa de tercero. No recuerdo ahora porque, bueno, hace ya unos años que la habíamos desarrollado, que había desarrollado la última, pero en general todas tenían algún punto de conexión. Lo que más se reiteró fue sustancias, fue reacciones químicas, y fue, como les decía recién, metales. Eso fue lo que más, los puntos que se vincularon. Muy bien, y acá había otra pregunta que me había olvidado o sea que la anterior sería la penúltima. Agustín te plantea, y ya pasamos al segundo momento, si hubo mucha diferencia entre lo que tú revisaste y lo que corrigieron los estudiantes. Si hubo algún desfasaje
por allí en la evaluación? No, en general no, porque bueno, yo les había acercado también dentro del uso de las rúbricas, muy sencillas, para que ellos pudieran tener una corrección que fuera más sencilla para ellos, más fácil. En general, bueno, en los casos en los que se trataba, por ejemplo, de preguntas, múltiple opción y demás, bueno, la valoración era numérica la que ellos habían asignado y no había mucho para discutir. Y bueno, y en las que fueron en algunos casos de reflexión, en general los estudiantes tendían a tomar en cuenta lo que habían hecho los compañeros y no había demasiadas correcciones negativas, por decirlo de alguna manera, no le marcaban demasiados errores, sino que bueno, valoraban que hubieran respondido dentro de lo que podrían haber llegado a interiorizar de la actividad. O sea que en ese sentido no hubo mayormente discrepancias. Bueno, muchas gracias y ya estamos en condiciones de seguir. Bárbaro. Bueno, la segunda propuesta, a ver, es una propuesta de química en contexto que le llamamos el árbol que da jabón. ¿Se ve bien allí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿cómo surge esta propuesta en el estacionamiento del liceo? Tenemos un árbol de timbó, pacará o oreja de negro, como se le suele llamar, ¿sí? Y bueno, es a raíz de justamente la presencia de este árbol y de su fruto característico que los estudiantes traen a la clase, había en el suelo una cantidad de frutos que habían caído, lo traen a la clase preguntando a algunos, bueno, ¿qué era eso? Los que no lo conocían, a lo cual algunos compañeros responden de qué se trataba, y bueno, a partir de allí surge entonces esta actividad de ver qué usos tenía, por ejemplo, y se planifica esta propuesta. Los objetivos bueno, fueron comprobar si era posible obtener jabón del fruto del timbó. Esto es porque un estudiante comentó al pasar que ella había leído o escuchado en algún lugar que se podía sacar jabón de estos frutos. Entonces, a partir de allí comienza justamente toda esta planificación y esta búsqueda, tratando de contextualizar el tema. Se hace la búsqueda bibliográfica para permitir que permita elaborar un diseño experimental. La idea es contextualizar este tema y utilizar el ciclo de indagación como organizador del trabajo. Las propuestas de química en contexto no son nuevas, ¿sí? Ya datan de comienzos del siglo XX, donde se buscaba una enseñanza de la ciencia presentada a través de fenómenos que fueran concretos, vulgares, diarios, que dio lugar a distintas propuestas metodológicas, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, como la escuela nueva o la escuela activa. Y bueno, existen además infinidad de publicaciones en Internet, de libros que hablan de la tradición justamente de usar la química en contexto. Y algunos proyectos curriculares, como son el proyecto Salters, Aqua, el proyecto Chemi My Context, CHIC, y el proyecto brasileño de química ciudadana, todos ellos apuntando a la utilización y al aprovechamiento del contexto en las actividades de química. Bueno, como fundamento de estas actividades de química en contexto, tenemos el enfoque ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, debiéramos agregar, que lo que buscan es justamente acercar el conocimiento de lo que conlleva la tecnología a los estudiantes, ¿sí? Desde un punto de vista más cercano. El ciclo de indagación, ¿sí? Que es una propuesta metodológica que se aplica en América Latina desde el año 1994, que ahora voy a detallar un poquitito más, que fue sobre la metodología que utilizamos. El aprendizaje situado y, por supuesto, la alfabetización científica.
Contextualizar la ciencia implica, obviamente, relacionarla con la vida cotidiana de los estudiantes, implica hacer ver su interés para, bueno, su futura vida, en el aspecto personal, en el aspecto profesional. Y bueno, desde el punto de vista teórico podemos decir que se fundamenta en la visión del aprendizaje situado, es decir, hacer énfasis en la situación real, en el contexto real en el cual el aprendizaje tiene lugar. El ciclo de indagación, no sé si alguno lo conoce, tal vez sí, se suele usar mucho en ciencias naturales como metodología de investigación. Es un ciclo que tiene como tres partes, por decirlo de alguna manera. Comienza con una pregunta de trabajo que se formula mediante la secuencia de 3 pasos previos, que son el planteo de la observación, un concepto de fondo o marco conceptual, y lo que se llama la inquietud particular o la curiosidad. Luego tenemos la acción, que corresponde a la toma de datos para responder esa pregunta, y luego sobre los resultados y, bueno, sobre las posibles implicaciones. Esto era básicamente cuando comenzó el ciclo de indagación, y después se fue perfeccionando y se fue ampliando de una manera más rigurosa para que pudiera ser utilizado justamente como metodología de investigación. Bueno, la pregunta inicial entonces tiene como base la observación. Esta pregunta inicial o pregunta de trabajo es el inicio y es además el cimiento de este ciclo de indagación. Los estudiantes, por ejemplo, notan algún fenómeno, algo que les llama la atención, que despierta su interés o su inquietud o sus ganas de profundizar, y esto se ve reflejado en la observación, ¿sí? Esa observación en este caso es una descripción del timbó, ¿sí? Y bueno, se procede allí a detallar una breve información, ¿sí? Es un árbol, bueno, su altura, las flores son blancas pequeñas, se centra en el fruto, que es una legumbre leñosa con una forma particular, semicircular, de color pardo, y que es, bueno, negra cuando está madura, y que en su interior hay semillas que tienen un tegumento muy resistentes. Bien, decíamos también que corresponde el concepto de fondo, ¿sí? También el marco teórico. Esto se planteó de manera muy sencilla, este ciclo, por tratarse del nivel en que estábamos en tercer año. Y bueno, el concepto de fondo es que el fruto de este árbol es rico en saponina, por lo que podría ser utilizado como jabón. De allí surge entonces la pregunta inicial, si es posible obtener jabón a partir del fruto del timbó. Es importante en la diagramación de la pregunta de trabajo que debe reunir algunas características. Por ejemplo, que sea contestable directamente a través de la toma de registros de campo, que pueda ser comparativa, que sea atractiva, que sea interesante, es decir, que no exija, por ejemplo, un trabajo muy arduo, obsesivo o abrumador, ni tampoco sea sumamente simple, no requiera de mayor investigación para responderla, y bueno, además que esté redactada con un lenguaje sencillo. Luego, la acción que corresponde a la búsqueda bibliográfica, acá se repartió la actividad en equipos, debían buscar bibliografía de manera de elaborar un diseño experimental que les permitiera poder extraer la saponina del fruto. ¿Ah? Esto se hacía en equipos, ellos lo traían al laboratorio, ¿sí? Y bueno, allí se conversaba un poquito en primera instancia, se socializaba sobre las distintas técnicas que habían encontrado, y en algunos casos se procedía al complemento, a complementar unas con otras.
bueno, allí ellos tenían que explicitar qué materiales iban a utilizar, en qué tiempo, y luego se pasaba a la puesta en práctica de la actividad en sí, la actividad experimental. Se realizó en el laboratorio, los chicos, bueno, recolectaron frutos, ¿sí? Y desarrollaron las técnicas que consistían, bueno, en triturarlos, ¿sí? Después tenían que colocarlos en agua. Los equipos fueron probando con muestras de agua a distinta temperatura, ¿sí? Y bueno, y después tenían que realizar operaciones como por ejemplo de separación de fases, una filtración, y bueno, realizaban la actividad en sí, recolectaban la información a través de datos, fotografías, videos, hacían un análisis de lo obtenido, o sea, qué se formó, si tenía propiedades realmente de limpieza, fueron ensayando con distintos materiales, y luego elaboraban un informe para presentar, un informe en un grupo, y tenían como actividad especial el socializarlo con la familia y ver las posibilidades de aplicabilidad. La tercera parte del ciclo es la parte de la reflexión, es decir, una vez que se desarrolló la acción, que se recogieron los datos, bueno, en este caso lo que se planteó es si es posible extraer jabón del timbó, si el diseño experimental fue el adecuado o no, si todos los equipos pudieron lograrlo y aquellos que no, bueno, cuáles fueron las posibles causas, si luego de obtenido ese jabón cumplió realmente con la función de limpieza en todos los casos, si se podría utilizar a nivel doméstico, cuáles serían las ventajas y desventajas, y si se podrían mejorar las propiedades y de qué manera. Esto llevó a varias instancias de reflexión, de clase, de continuidad de búsqueda de material, que pudiera ampliar estas informaciones, y se siguió haciendo pruebas y ensayos. Algunos de los aspectos que se trabajaron durante la secuencia fue, por ejemplo, bueno, la lectura, la comprensión de textos, el análisis y la selección de información pertinente en fuentes confiables, el diseño experimental, tuvieron que manejar material de laboratorio, realizar mediciones, por ejemplo, de temperatura, porque probaron en cuál se lograba mayor cantidad de saponinas y cuando el agua estaba muy caliente, con qué temperatura fueron manejando esas variables, el registro de la información y la interpretación y la producción de texto a la hora de elaborar el informe. Hubo un trabajo colaborativo, también se evaluó el desempeño en la actividad experimental, la motivación, la curiosidad, esto también a partir de rúbricas, y dentro de los contenidos conceptuales se trabajó el concepto de sustancia, los sistemas materiales, sistemas heterogéneos, se aplicó los métodos de separación de fases como fue la filtración, las soluciones, solutos, solventes, solubilidad, los factores que afectan la solubilidad, como la temperatura, procesos físicos y químicos, se trabajó bueno, sobre las saponinas en sí, y sobre los jabones, qué son y cómo actúan. También hubo una actividad que se realizó en una instancia posterior, que fue la de fabricar jabones más artesanales, ¿sí? En clase, que bueno, la actividad despertó ese interés, esa curiosidad, y bueno, se hizo en otra instancia. ¿Cuáles serían los aportes de la química en contexto? Bueno, la mayor implicancia de los estudiantes, al ser temas que parten de su interés, que están relacionados con el contexto inmediato o con la vida cotidiana, o que son conocidos. Esto hace que, bueno, obviamente la motivación se incremente, las ganas de trabajar se incrementan, de buscar información, la mejora de las actitudes en cuanto al trabajo colaborativo, al trabajo en equipo, el apoyo entre todos los miembros del equipo en la búsqueda de la información, en la selección, en el armado del informe. Algo importante es la conexión teoría-realidad, que les cuesta mucho a los estudiantes aplicar unos con otros. Bueno, lo que les comentaba hoy les permite una enseñanza más cercana a sus intereses, porque bueno, encuentran sentido, ¿sí? En lo que están estudiando, y además lo perciben como útil,
más cuando es posible aplicarlo en su entorno, en su vida cotidiana, en su casa, y además cuando le sirve para comprender situaciones o fenómenos de la vida diaria. En este caso, recordando ahora una pregunta que habían formulado anteriormente, si había interdisciplinaridad o coordinación. Bueno, en este caso sí la hubo en esta actividad, una actividad coordinada, ¿sí? de biología, donde bueno, se trabajó cuáles eran las características del timbó como especie vegetal. Existe la leyenda del timbó, que tal vez ustedes la conocen, entonces bueno, desde literatura el tema de lo que es la leyenda. En idioma español, algunas palabras de origen guaraní, que tenían que ver justamente con la leyenda, y en expresión visual y plástica, el dibujo justamente del árbol, y de su fruto, del árbol que se encontraba allí. Y bueno, por último, quería compartirles algunas propuestas que fueron realizadas bueno, a lo largo de mi labor docente en los grupos de tercer año, en distintas oportunidades, donde bueno, buscaba acercarle algunas de las cuestiones de la química a cosas de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de los óxidos, trabajar con los labiales, ¿sí? Sabemos que existen algunos que contienen diferentes óxidos, sobre todo el de plomo, que es muy nocivo. Bueno, entonces, a partir de lecturas, por ejemplo, que esconden los labiales, o la química de la reina, haciendo alusión a las piedras preciosas o semipreciosas. En el caso de sustancias, por ejemplo, he trabajado antibióticos versus bacterias, o los conservantes como sustancias que prolongan la vida útil. En reacciones químicas, la fermentación, ¿qué es la fermentación? O el vulcanizado del caucho. Para reacciones químicas, por ejemplo, que ellos lo ven ahora con más frecuencia a través de series de televisión, el uso del luminol. Entonces sí hay química tras las huellas con luminol, o Airbag, cuestión de vida o muerte. Y en la parte del tratamiento del tema metales, por ejemplo, el cobreado, ¿sí? Como actividad experimental. Ponte las pilas, que era una actividad que trataba justamente de qué es lo que hay en el interior de las pilas, algo de uso tan común, pero que bueno, conocemos sus polos y bueno, y para qué sirven, pero bueno, qué es lo que hay adentro. Y el viaje al interior de un celular, donde bueno, allí se puede apreciar justamente la presencia de los diferentes metales. Bueno, por aquí estaría finalizando esta presentación, tratando de respetar el tiempo. Y bueno, quedo a disposición para las preguntas que puedan surgir. Tenemos una pregunta por aquí que nos hace Carolina Duarte. Nos dice, ¿algún equipo logró una técnica de obtención sencilla del jabón a partir del timbó? ¿El jabón obtenido cumplió con su función de limpieza? Nos quedamos con las ganas de saber todo esto. Bien, sí, la técnica era sencilla en realidad, simplemente, bueno, lo iban rompiendo, iban tratando de sacar la parte interna del fruto y disolviendo en general con agua a una temperatura promedio de 50 a 60 grados Celsius, y a partir de allí se lograba obtener una suerte de espuma, que fue aplicada en algunos casos, y bueno, en realidad sirvió para sacar o para extraer aquella suciedad que no estaba impregnada demasiado en los objetos que ellos plantearon, en las telas, ¿sí? Sino que era una suciedad superficial, básicamente. Algunos se entusiasmaron a partir de información que encontraron, que decía que, bueno, que lo podían agregar dentro del tambor del lavarropas, en alguna especie de bolsita que largara, que fuera utilizada a manera de filtro, pero en todos los casos se vio que, bueno, superficialmente podía llegar a sacarse, pero obviamente no llegamos a la conclusión de que pudiera tener un uso realmente
como el que pueden llegar a tener los jabones industriales, ¿verdad? No nos podemos duchar entonces con este jabón. Y no. Por lo que llegamos a ver hasta el momento, no. Quizás habría que haber seguido en otras instancias de experimentación, probando con el agregado tal vez de algunas otras sustancias que pudieran mejorar las propiedades. Acá Ana Escobar te plantea muy buenos los trabajos, muchas gracias. Florencia Bertero nos escribe, excelentes ambas presentaciones, muy buenas ideas, da para pensar y para repensar en nuestras prácticas. Y yo diría que como nos quedan algunos minutos, de repente, no sé qué opina Oraides, pero tal vez podamos permitir a los asistentes que hagan preguntas directamente, porque en realidad nos queda algún minutito más, o sea que algún aporte que quiera hacer algún docente, simplemente deja de tener apagado el micrófono y le hace directamente. Me parece que puede ser más práctico. ¿Tiene alguna pregunta? Que levante la mano. Ahí va, ahí va. Acá Martín Lucas te escribe, muchísimas gracias por compartir estas buenas ideas. Elizabeth Castro te plantea excelentes trabajos, muchas gracias por compartirlos. Susana Velázquez, muy motivadores, como siempre son estos encuentros. Cecilia Cruz, muchas gracias por compartir tan valiosas experiencias. Bueno, falta alguna pregunta, así que a ver si alguien de repente se anima o tiene alguna inquietud como para plantear. Acá Martín Osorio, de Canelones, nos dice esto, dice, muy buen trabajo, 2 pilares básicos en química, la cotidianeidad y el trabajo práctico. Muchas gracias. A su vez, Andrea Ortega te pregunta, y yo creo que te está haciendo una propuesta, además de preguntar, te dice, ¿se han publicado algunas de estas experiencias? Yo diría, si no, te está invitando a que las publiques. Pero bueno, ¿cuál es tu respuesta? Muchas gracias. No, la verdad que no. Sí, he socializado en algunos casos, incluso en el caso de la primera propuesta de profesor por un día, con otros colegas de otras asignaturas que les gustó la idea para plasmarla en otras asignaturas, pero en realidad no. Las tenía por allí en el baúl, digamos, en la caja de estrategias, pero no han sido publicadas realmente. Así que bueno, tal vez en algún momento, humildemente, ¿no? Porque la idea mía era compartir, socializar, y que bueno, cada uno, el que pudiera tomar algo que le sirviera, que le fuera útil, que quizás dice, bueno, yo puedo aplicar algo de esto, puedo transformar, o a veces nos da el pie para otro tipo de propuestas o de ideas. Así que bueno, agradezco a la colega que lo planteó. Yo le agrego algo a lo que te planteó de alguna manera Andrea Ortega, y es que, y lo hago extensivo a todos los que están presentes en la actividad de hoy, uno que ha participado de muchos eventos, Oraides también, incluso hemos participado de algunos juntos, nos hemos a veces sorprendido de que se presentan en eventos incluso de nivel internacional, trabajos que son muy simples, muy básicos, y nosotros nos hemos dicho varias veces, con Oraides estando en un congreso en La Plata, justamente lo compartíamos, bueno, pero hemos visto trabajos de tanta calidad en nuestro país, y sin embargo nadie los conoce, quedan guardados. El docente uruguayo suele ser muy humilde, y a lo sumo comparte con sus colegas dentro del centro educativo, pero no se anima a más. Entonces, bueno, creo que es una buena invitación la que hizo Andrea, y yo la hago general, de que nos animemos a mostrar lo que hacemos, presentarlo en congresos, animarse a escribirlo y presentarlo a revistas o publicaciones. En nuestro país hay posibilidades, porque de alguna manera, tal como pasó recién, bueno, realmente a veces una idea, bueno, nos puede contagiar, nos puede inspirar, tal vez no para hacer exactamente lo mismo, pero sí para adaptarlo a, bueno, nuestras posibilidades. Y de verdad, recorriendo aulas,
con Oraides nos pasó, hemos visto trabajos lindísimos y quedan desapercibidos. En el caso tuyo ya conocíamos cómo trabajar porque te inspeccionamos sorpresivamente y fue una clase de libro realmente, lo he comentado muchas veces y bueno, y hoy lo has demostrado nuevamente ese trabajo con nivel de excelencia. Bueno, por allí... no, simplemente iba a agregar una cosita porque en general lo que están haciendo es agradeciendo, pero creo que no hay más preguntas, que esto que Manuel decía sobre lo que es excelente trabajo, propuesta que presentó Bettina, también seguramente muchos otros docentes que incluso pueden estar ahora en este Zoom, que también tienen propuestas y trabajos muy interesantes que desconocemos muchas veces por nuestros... Ahora invitamos a gente que habíamos visitado, que conocemos, incluso por algunos motivos, pero hay mucha gente que no los conocemos, pero que realmente capaz que están haciendo muy buenas propuestas también. Así que siempre está bueno dar a conocer. Sí, es tal cual. A veces sucede que por temor o que pensamos que lo que estamos haciendo no es de un nivel como para una presentación en un congreso o en demás, y bueno, y muchas veces pasa que por eso no se dan a conocer. Así que invito a todos los colegas que hoy estuvieron, que les quiero agradecer por este momento que se tomaron para bueno, interiorizarse de estas propuestas, agradecerles, decirles que se animen a hacerlo, y bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento a Manuel y a Oraides, que bueno, me convocaron para compartir estas experiencias, y bueno, a las representantes de la Casa de Alicia también. Sobre esto que tú decís de nuevo, insistir mucho. Nosotros hemos estado en muchos eventos y en el extranjero se nota más aún. Se presentan realmente cosas tan simples, tan básicas, tan primitivas muchas veces con un nombre llamativo, porque en algunos lados es imperioso presentar, porque es necesario producir, si no, no se va mejorando los puntajes de las instituciones donde están. Realmente cuando uno ve este tipo de propuestas dice, bueno, sí, sin duda, esta propuesta tendría que ser presentada a otro nivel, porque realmente las dos tienen altísimo valor pedagógico. Bueno, sigo leyendo. Alexandra Forni hace otra pregunta por allí. Dice, ¿cuándo da mejor resultado la química en contexto? ¿Cuándo surge de los alumnos como inquietud propia o cuando lo plantea el docente? Bien, esos son como dos pilares que hay de la enseñanza CTC, que es, una es esa, cuando se parte del docente que plantea o del estudiante. Yo personalmente considero que es más rica cuando viene del estudiante mismo, cuando él lo trae a clase, cuando él lo plantea, porque bueno, tiene como un condimento, tiene un interés en particular, surgió de ellos. A veces pasa que, bueno, uno les acerca el contexto y logra captar su interés, pero para mí, sin dudas, cuando viene de los propios estudiantes, uno puede aprovecharlo, puede explotarlo de manera más rica, porque tiene ese condimento, tiene eso de que, bueno, ellos lo plantean porque quieren saberlo, porque les interesa. Bueno. Que creo que es el caso de esta experiencia, por lo que yo estaba escuchando, justamente surge de unos alumnos que traen las famosas frutas del Timbó, y bueno, y ahí viene justamente esta alumna que plantea que había escuchado alguna vez de algún mayor que se podía producir jabón de allí, ¿no? Viene bien de algunos alumnos, bien propio de algunas inquietudes generadas allí. Sí, ellos la trajeron a la clase, estábamos ingresando al salón de manera muy informal, miren lo que encontramos acá, bueno, y así fue cuando surgió como una charla informal, y bueno, y a partir de eso es que se realiza la propuesta, que obviamente está muy adaptada al nivel de un tercer año de ciclo básico. Tal vez esta propuesta, si la llevamos al caso de tercero de bachillerato, donde se trabaja ya con otros conceptos, desde la química orgánica, obviamente que
desde el diseño experimental hasta los resultados y demás, se va a obtener otra cosa. Acá fue bastante sencilla porque, bueno, fue adaptada a tercero de ciclo básico, eso también quería aclararlo, porque, bueno, para tal vez colegas que estén trabajando el tema de los jabones, en sexto puedan explotarlo de otra manera realmente y, bueno, obtener otros resultados. El profesor Fabián Regalado nos hace un aporte, dice, a lo mejor es necesario generar un espacio de publicación. Yo le diría a Fabián que en realidad existen varios espacios de publicación en nuestro país. Existe la publicación, a veces anual, a veces semestral, de la Asociación de Profesores de Química, ahora hace un tiempo que no sale, pero es una publicación frecuente. A nivel de formación docente existe una publicación de experiencias a nivel de enseñanza de la química, que ahora se hace a nivel digital, pero se puede consultar en la página del CFE. Hasta hace poco existía la revista Contexto y después Conversación, Conversación, que bueno, ahora quedó discontinuado, pero que también permitía publicar artículos de distintas disciplinas, de modo que espacios hoy hay. Podría haber más, pero Manuel, algunos espacios hay. te voy a interrumpir un segundo, porque es como que yo vi el planteo del compañero Fabián Regalado, habitante habitual también, ¿no? de los ciclos y dije, tengo que decirlo. Bueno, te escuché a ti y ahora te voy a decir que hay un proyecto, la Casa de Alicia tiene un proyecto que se llama Ediciones, los papeles de Alicia, y que tiene como objetivo, o sea, es un proyecto a futuro, pero que, bueno, va despacito tomando forma para concretarse en algún momento, y que justamente la idea es esa, ¿no? Digo, más allá de todos estos encuentros y esta difusión a nivel, en este caso, de lo digital, de los videos, ¿no? Generar espacios que obviamente van a ser coordinados y acordados con las inspecciones de asignatura, o sea, obviamente ese proyecto se va a sostener desde todos, que implique la publicación, ¿no? Y el valor que eso tiene, no solo para la difusión, sino para el mérito propio del docente que trabaja, como tú lo planteas, ¿no? De dos líneas, ¿no? Las líneas de trabajos de índole académico, ¿no? De compartir experiencias de índole académico-didáctico, y la beta de las producciones de índole creativa. Así que los papeles de Alicia también van a ser un espacio de publicación dentro de la educación pública en este país. Y bueno, otra buena noticia entonces. Muy bien. Y me acordé ahora que hasta hace poco tiempo el IPES también tenía una publicación, la revista Temas, que salía cada 6 meses, quedó discontinuada, pero esperemos que se pueda volver a contar con esa publicación, de modo que espacios hay, ¿no? Por allí siguen planteando elogios, yo me perdí algunos seguramente. Acá la profesora Anita Pérez nos dice sobre la charla que les gustó, por ejemplo, ternas y duplas, que está muy buena la experiencia, de que, bueno, que favorece el trabajo interdisciplinario, o sea que son comentarios, pero creo que preguntas no hay más, así que agradecer infinitamente a Bettina y como siempre a Beatriz y a Marta, que posibilitan los encuentros, y por supuesto a todos los que están conectados y que para ellos en realidad todas estas charlas, así que los esperamos volver a encontrarlos en las próximas. Muy bien, yo también despedirme, agradecerle de nuevo a Beatriz, a Marta. Acá un profesor nos plantea, hace un aporte también, Martín Osorio, dice, hablando del CTS, ¿algún familiar de los estudiantes se involucró directamente con la actividad desde el punto de vista social? Bueno, aprovechamos y se lo preguntamos a Bettina y sí damos el cierre definitivo. Lo socializaron en la casa y hubo algunos estudiantes que probaron eso que yo les decía de utilizarlos en el lavarropa. Pero más que nada era una socialización, o sea, el contar y hacerles llegar la información. Muy bien.
Bueno, agradecer a todos los presentes, muchísimas gracias a todos, nos alegra muchísimo que tengamos tantos docentes que deseen participar de estas jornadas, realmente es una enorme satisfacción, y es una enorme satisfacción tener docentes que se animan a presentar sus experiencias y a realizar sus aportes a los demás, como es el caso de Bettina. Así que agradecerte muchísimo, Bettina, por este aporte que ha sido enormemente valioso. Muchas gracias, y bueno, y los esperamos en la próxima actividad aquí en la Casa Alicia o en la Cátedra Alicia Goyena. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene, de nuevo con cupos completos, para variar. Para variar. Gracias a todos. Chao, hasta el miércoles. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Gracias. Chao. Chao, chao.